Esta es mi verdadera historia. Yo creí que la casa que construí con mis propias manos sería siempre mi refugio seguro. Pasé décadas trabajando, ladrillo a ladrillo, soñando con ser respetado bajo ese techo en mi vejez. Pero en lugar de eso, mi propio hijo me trató como una carga. Un verano, mientras él y su familia se iban de vacaciones, me encerró en el sótano como si no fuera nada. Me senté en la oscuridad, humillado, hambriento, furioso. Pero no me quedé destrozado. Hice algo que conmocionó a mi hijo. Antes de decirles lo que hice, por favor suscríbanse y comenten desde dónde están viendo. Yo no nací en la comodidad. Todo lo que tuve en la vida provino del trabajo duro, el sudor y el sacrificio. Cuando era joven, tenía 2, a veces 3, trabajos a la vez. Pasaba las mañanas en la fábrica, las tardes haciendo carpintería, y los fines de semana hacía pequeños trabajos de construcción solo para llegar a fin de mes. No desperdiciaba dinero en lujos. Cada cheque se estiraba cuidadosamente para cubrir alimentos, cuentas y ahorros. Pero más allá de la supervivencia, tenía un sueño. Construir un hogar familiar con mis propias manos. Un lugar que perdurara por generaciones. Un lugar al que mis hijos y sus hijos pudieran regresar siempre. Ese sueño fue lo que me mantuvo en pie cuando mi cuerpo estaba cansado y mis manos estaban en carne viva por el trabajo. Ladrillo a ladrillo, hice realidad ese sueño. Compré una pequeña parcela de tierra después de años de ahorro. No era mucho, solo un terreno en las afueras del pueblo, pero para mí era oro. Con el poco dinero que me quedaba después de comprarlo, comencé a construir. Por las noches, después de largos turnos, mezclaba cemento bajo la luz de la luna. Los fines de semana, cuando otros hombres tomaban cervezas o se iban a pescar, yo colocaba ladrillos, cortaba madera, martillaba clavos. Aprendí todo lo que pude sobre plomería, techado, cableado, porque contratar profesionales era demasiado caro. Cada parte de esa casa lleva mi sudor. Las paredes, los pisos, el techo. Todo fui yo. Cuando la casa finalmente estuvo terminada, no era perfecta como las casas elegantes que se ven en las revistas, pero era fuerte, era cálida. Tenía un amplio porche donde una familia podía sentarse por las tardes. Tenía un sótano robusto, un techo sólido y suficientes habitaciones para criar hijos. Yo estaba orgulloso. Estaba orgulloso porque no era solo una casa. Era la prueba de que un hombre sin dinero, sin privilegios, todavía podía construir algo permanente con sus propias manos y determinación. Crié a mi hijo, Mateo, en esa casa. Cada comida que comió, cada cama en la que durmió, cada juguete con el que jugó, todo vino de ese techo que yo construí. Él nunca conoció el hambre como yo. Nunca supo lo que era entrar en un salón de clases con zapatos rotos porque su padre no podía pagar unos nuevos. Tuvo estabilidad, comodidad y seguridad porque yo me rompí la espalda para dárselo. No me quejé. No le recordaba todos los días mis sacrificios. Simplemente di. Porque eso es lo que se supone que deben hacer los padres. Con el paso de los años, trabajé más duro para mantener ese hogar. Pagué la hipoteca, cada centavo. Lo mejoré como pude. Cuando el techo goteaba, lo arreglaba yo mismo. Cuando el calentador se rompía, hacía turnos extra para reemplazarlo. Cuando la pintura se descarapelaba, raspaba y volvía a pintar con mis propias manos. Esa casa nunca fue solo madera y piedra para mí. Fue la obra de mi vida, mi orgullo, mi regalo a la familia que amaba. Me dije a mí mismo, un día, cuando sea viejo y ya no pueda trabajar, esta casa me cuidará. Mi hijo me dejará vivir aquí en paz, rodeado de recuerdos, tratado con respeto. Me imaginaba sentado en el porche, viendo a mis nietos jugar en el patio, oyendo risas en lugar de silencio. Esa fue la visión que me acompañó hasta la jubilación. Cuando finalmente me jubilé, no quería mucho. Le entregué la casa a mi hijo y a su familia. Le dije, «Mijo, este es tu hogar ahora. Cría a tus hijos aquí. Mantén las paredes fuertes.
Pensé que entendería lo que significaba. Pensé que honraría el trabajo detrás de cada ladrillo. Pensé que respetaría el regalo. En mi mente, mis años dorados estarían llenos de cenas familiares, calidez y gratitud. Creía que el hogar que construí con mis manos sería el lugar donde me sentiría querido, no desechado. Pero el respeto, aprendí, no está garantizado por el sacrificio. Puedes construir una casa para alguien. Puedes construir toda su vida desde cero. Pero si no te valoran como persona, no verán nada de eso. Mi hijo disfrutó de la comodidad, disfrutó de la seguridad, pero lentamente comencé a notar que no me veía como el hombre que lo hizo posible. Me veía como un anciano ocupando espacio. Aún así, me aferré a la esperanza. Pensé que la lealtad familiar nunca fallaría. Pensé que las paredes que construí eran lo suficientemente fuertes como para contener el respeto. Estaba equivocado. Al principio, la vida en la casa con la familia de mi hijo fue bastante tranquila. Me dije a mí mismo que no me metiera en su camino, que les permitiera vivir como quisieran, y que me alegraría simplemente de estar cerca de ellos. Mantenía mi rincón limpio, cocinaba mis propias comidas la mayoría de los días y no interfería en cómo criaban a los niños. Pensé que estaba siendo respetuoso. Pensé que les estaba haciendo las cosas más fáciles. Pero poco a poco, comencé a notar la forma en que me miraban. Los suspiros, los ojos en blanco, los pequeños comentarios que al principio parecían inofensivos, pero que cortaban más profundamente con el tiempo. Mi hijo comenzó a quejarse de mí más abiertamente. Decía cosas como, «Papá, siempre estás por aquí, nunca tenemos espacio para nosotros», o «Caminas demasiado lento, nos retrasas». Estas no eran solo observaciones casuales, estaban cargadas de irritación. Me dije a mí mismo que no me lo tomara personal. Me recordé que las familias jóvenes necesitan espacio, y tal vez yo realmente me interponía a veces. Pero las palabras persistían, y cada una resquebrajaba la imagen que yo tenía de todos nosotros viviendo en armonía. Mi nuera, Renata, era peor. No hacía ningún intento por ocultar su desdén. Me trataba como si fuera un huésped no deseado en la casa que yo había construido. Se olvidaba de hacer suficiente cena para mí, así que comía las sobras que podía encontrar. Ponía los ojos en blanco cuando me sentaba en la sala a ver la televisión, como si mi sola presencia fuera una molestia. Hacía comentarios sobre cómo huelen las personas mayores y cómo esta casa se sentía demasiado llena. Nunca me dijeron directamente que me fuera, pero me hicieron sentir como un extraño en mi propia casa. Los nietos miraban y aprendían. Los niños se dan cuenta de más de lo que los adultos piensan. Vieron a sus padres despreciarme, burlarse de mí, hacerme a un lado, y pronto comenzaron a imitar ese comportamiento. Dejaron de correr a mis brazos como lo hacían cuando eran más jóvenes. Se reían cuando me costaba levantarme de una silla. Se burlaban de mi audición, mis arrugas, mis pasos lentos. Lo soporté todo en silencio porque no quería dividir a la familia. Me dije a mí mismo que el amor significa paciencia. Me dije a mí mismo que la sangre significa lealtad. Pero cada día, las grietas se ensanchaban. Una noche, escuché a mi hijo hablar con su esposa en la cocina. Él pensó que yo me había ido a la cama, pero oí cada palabra. «Ya no lo soporto», dijo él. «Siempre está aquí. Ralentiza todo. Está viejo y estorba». Su esposa estuvo de acuerdo rápidamente. Esta ya no es su casa. Necesita entender eso. Esas palabras me hirieron más profundamente que cualquier insulto anterior. ¿Ya no es su casa? Yo fui quien vertió los cimientos, clavó las vigas, pintó las paredes. Cada rincón de esa casa tenía mis huellas dactilares, y sin embargo, para ellos, yo no era más que un obstáculo. Los pequeños insultos se convirtieron en hostilidad abierta. Mi hijo comenzó a tratarme como si fuera un niño al que tenía que tolerar. Me regañaba por dejar las luces encendidas. Se quejaba de que desperdiciaba agua cuando tomaba una ducha larga. Me acusaba de desorganizar el sistema cuando usaba el termostato.
Ya no era un padre a sus ojos. Yo era una carga, un inconveniente, un problema que debía manejarse. Y la nuera lo alentaba, siempre susurrando, siempre sonriendo con suficiencia, siempre recordándole que yo no pertenecía. Lo soporté porque creía en la familia. Me dije a mí mismo, no provoques problemas, no pelees. Agradece no estar solo. Me aferré a la esperanza de que tal vez, en el fondo, mi hijo todavía me amaba. Tal vez solo estaba estresado, tal vez era temporal. Pero cada día me demostraba que estaba equivocado. Cada insulto, cada desprecio, cada mirada fría me recordaba que el respeto se había ido de esa casa hace mucho tiempo. Lo peor fue el silencio de los demás. Nadie me defendió. Nadie le dijo que estaba mal. Los niños miraron y copiaron. La nuera sonrió. Mi hijo continuó. Y yo me senté allí en silencio, tragándome mi orgullo, viendo cómo las grietas en los cimientos de la familia se extendían cada vez más. Pensé que había construido una casa lo suficientemente fuerte como para durar para siempre. Pero una casa es tan fuerte como la gente que vive dentro de ella. Y dentro de la mía, el respeto se estaba pudriendo como madera carcomida desde dentro. Todavía me aferraba a la esperanza, pero en el fondo, sabía la verdad. Tarde o temprano, esas grietas se abrirían en algo que no podría ignorar. El punto de quiebre llegó el verano en que planearon sus vacaciones. Mi hijo y su esposa habían estado hablando durante semanas sobre irse una semana de viaje con los niños. Se reían de las playas, los hoteles, y de lo mucho que esperaban la paz y la tranquilidad. Al principio no le di mucha importancia. Supuse que simplemente me quedaría en la casa mientras ellos se iban, como había hecho muchas veces antes. No tenía planes de molestar. Todo lo que quería era regar las plantas, mantener la casa ordenada y esperar su regreso. No tenía ninguna razón para esperar una traición. Pero la mañana en que se iban, mi hijo me llamó aparte. Su tono era cortante, sus ojos fríos. «Papá, solo quédate quieto mientras no estamos», dijo. «No andes deambulando por la casa. No toques nada». Me quedé perplejo. Yo vivo ahí. ¿Por qué me trataría como a un huésped no deseado? Antes de que pudiera responder, agregó: «Volveremos en una semana. Estarás bien». Sus palabras sonaron despectivas, pero asentí en silencio. No quería discutir. Cuando estuvieron listos para irse, mi hijo me llamó al sótano. «Solo baja allí un rato», dijo casualmente. Pensé que tal vez quería que lo ayudara a mover algo, tal vez revisar las tuberías. Bajé las viejas escaleras de madera, confundido pero confiado. El aire estaba húmedo y el único foco de luz parpadeaba débilmente. Antes de que pudiera preguntar qué necesitaba, lo escuché. El chasquido agudo y metálico de un candado detrás de mí. Mi corazón se detuvo. Me di la vuelta y vi la puerta del sótano cerrada herméticamente. Luego siguió el sonido del auto arrancando. Los neumáticos crujieron sobre la grava, y luego el silencio. Me quedé allí congelado, la realidad golpeándome como un martillo. Me había encerrado. Mi propio hijo me había encerrado en el sótano de la misma casa que yo había construido con mis propias manos. Presioné la puerta. Sacudí la perilla, grité su nombre, pero nada. Las paredes me devolvieron mi voz, frías e indiferentes. Mi cuerpo tembló, no solo por el miedo, sino por la incredulidad. ¿Cómo podía un hijo hacerle esto a su padre? ¿Cómo podía tratarme como un objeto que debía guardarse mientras él disfrutaba de sus vacaciones? El sótano estaba oscuro, salvo por el débil foco. Busqué comida, agua, algo. En una pequeña mesa había medio pan duro, una jarra de agua del grifo y un plato de lata. Eso fue todo. Eso fue con lo que me dejó, como si fuera un prisionero, un animal. Mi garganta se cerró al darme cuenta de que había planeado esto. Esto no fue un error. Esto no fue un olvido. Me había dejado intencionalmente encerrado, tirado en el sótano para que él y su familia pudieran vivir libremente arriba, sin la carga de un anciano. Las primeras horas estuvieron llenas de shock.
Me senté en el suelo frío, mirando las paredes en las que una vez vertí cemento. Los recuerdos de mi yo más joven colocando esos ladrillos volvieron a mí. Y ahora aquí estaba yo, atrapado dentro de ellas. Cada crujido de las tuberías se burlaba de mí. Cada goteo de agua me recordaba que me había convertido en un prisionero, en el lugar que creí que era mi santuario. Comí un pequeño pedazo de pan, bebí un poco de agua y esperé, con la esperanza de que tal vez regresara. Tal vez fue un error retorcido, pero en el fondo sabía que no. A medida que el día se convertía en noche, el enojo comenzó a reemplazar el shock. Pensé en todos los sacrificios que había hecho, todos los años que había dado, todas las horas de trabajo que construyeron este lugar. Y sin embargo, para él, yo no era más que una molestia para encerrar. Mis manos se cerraron en puños. La tristeza que me había agobiado durante años comenzó a arder en algo más agudo, algo más frío. Esto no era solo falta de respeto. Esto era traición. Intenté dormir en el duro suelo del sótano, pero mi mente no descansaba. Seguí reviviendo cada insulto, cada desprecio, cada vez que me hizo sentir pequeño. Y ahora, esta era la culminación de todo. Encerrado como si no tuviera derecho a respirar el mismo aire, ni derecho a caminar por los mismos pisos. El sótano que una vez guardó mis herramientas y materiales, ahora me retenía a mí, el hombre que había construido todo lo que estaba encima de él. En esas horas de aislamiento, una verdad me golpeó con fuerza. Mi hijo ya no me veía como su padre. Me veía como un obstáculo. Me veía como algo que esconder, que contener, que controlar. El amor que creí irrompible se había erosionado hace mucho tiempo. Y ahora la verdad era clara. Para él, yo ya no era familia. Yo era un problema a resolver. Y su solución fue encerrarme como un mueble no deseado, mientras él se iba de vacaciones. Me senté en ese sótano durante 2 días, las paredes presionándome, el estómago dolorido por el hambre, la garganta seca por racionar el agua. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente se agudizaba con cada hora que pasaba. Si pensó que encerrarme me haría someterme, se equivocó. El sótano no me rompió, me forjó. Cada insulto, cada risa a mi costa, cada mirada fría, y ahora esta traición, todo se alimentó de un único fuego dentro de mí. Para cuando oí que el candado volvía a girar, y la puerta se abría con un crujido, yo no era el mismo hombre que había bajado esas escaleras. Ya no era solo un padre humillado. Yo era otra cosa, algo más frío, algo determinado. Y en ese momento, supe una cosa con certeza. Mi hijo se arrepentiría de haberme tratado como a un prisionero en el hogar que construí. Esos 2 días en el sótano fueron los más largos de mi vida. El tiempo se movía diferente allí abajo. Los minutos se sentían como horas. Las horas se sentían como días. Las paredes me presionaban, frías y húmedas, y cada sonido parecía resonar más fuerte de lo que debería. Me habían dejado con medio pan duro, una jarra de agua del grifo y nada más. El pan estaba duro, seco, casi sin sabor, pero me obligué a masticarlo lentamente, racionándolo para no quedarme sin él demasiado pronto. El agua sabía a metal, como óxido de tuberías viejas, pero la sorbía en pequeñas cantidades, con cuidado de no desperdiciar ni una sola gota. Me senté en el piso de cemento, el frío filtrándose en mis huesos. Me dolía la espalda, me palpitaban las rodillas, y mis manos temblaban cuando las presionaba contra las paredes. Miré las leves grietas en el cemento, grietas que recordaba haber rellenado con mortero años atrás. Yo construí esas paredes, vertí los cimientos, hice el sótano fuerte para que la familia de arriba estuviera segura. Y ahora, yo era el que estaba atrapado dentro, tratado como un prisionero en el mismo espacio que creé. La humillación era insoportable. Cada vez que miraba esa barra de pan, pensaba en perros tratados con más dignidad. Cada sorbo de agua me recordaba las incontables noches que trabajé tiempo extra para pagar esta casa, solo para ahora ser escondido debajo de ella,
como si valiera menos que la tierra bajo los cimientos. Recordé las palabras de mi hijo, quédate quieto. Y me di cuenta de que eso era todo lo que yo era para él ahora. Una cosa que guardar, algo que almacenar fuera de la vista para que no perturbara su vida. La peor parte no era el hambre, no era la sed, era el silencio. Arriba de mí, podía imaginar la casa vacía, sus risas ya muy lejos en sus vacaciones. Me senté allí solo, olvidado, desechado como un viejo mueble. El silencio me hizo sentir invisible. Me hizo sentir como si ya hubiera muerto y el mundo simplemente hubiera seguido adelante sin darse cuenta. Pensé en todos los años que había sacrificado, todos los turnos extra que trabajé, todo el sudor que derramé en la construcción de ese hogar. Y me pregunté, ¿fue para esto todo? Al principio, sentí tristeza, profunda tristeza. Me dolía el pecho, me ardían los ojos y quería llorar. Pero no salieron lágrimas. La tristeza se endureció en otra cosa, algo más frío. El enojo comenzó a crecer dentro de mí, lento al principio, luego constante, luego ardiendo como fuego. Cada hora que pasaba, la humillación se convertía en rabia. Rabia hacia mi hijo por traicionarme, rabia hacia mí mismo por dejarlo tratarme de esta manera durante tanto tiempo. Rabia ante la idea de que le había dado todo solo para ser encerrado como un criminal. Apreté los puños, mis uñas se clavaron en mis palmas hasta que me dolieron. El enojo me dio fuerza donde el pan y el agua no podían. Mi cuerpo podría haber estado débil, pero mi mente se agudizó con cada momento. Me di cuenta de algo importante allí abajo en la oscuridad. La tristeza no hace nada, pero el enojo mueve montañas. El enojo alimenta la determinación. El enojo da origen a la acción. Y supe entonces que cuando saliera de ese sótano, nunca volvería a ser el padre tranquilo y paciente que lo soportaba todo en silencio. Para la segunda noche, había dejado de comer. El pan estaba allí, pero ya no me importaba. Mi hambre ya no era de comida, era de justicia. Quería que sintiera lo que yo sentía. Quería que entendiera lo que significaba ser impotente, sentarse en la oscuridad sin control, depender de alguien que ya no te valoraba. Quería que sintiera humillación, pero más que eso, quería que perdiera todo lo que había dado por sentado. Cuando me acosté en el piso de cemento esa noche, mirando el foco parpadeante, hice un voto a mí mismo. Un voto de que no dejaría que esta traición quedara sin respuesta. Un voto de que le mostraría a mi hijo lo que sucede cuando tratas como nada al hombre que construyó su futuro. Susurré en el silencio. Pagarás por esto. El sótano había intentado romperme, pero en cambio me convirtió en algo más fuerte, algo más agudo, algo peligroso. Para cuando finalmente oí que el candado giraba y la puerta del sótano se abría con un crujido, yo no era el mismo hombre que había bajado esas escaleras. El hambre, la sed, la humillación, habían quemado la debilidad en mí. Lo que salió de ese sótano no fue solo un padre. Fue un hombre sin nada que perder, un hombre listo para recuperar su dignidad de la única manera que su hijo entendería. No con palabras, no con sermones, sino con una acción implacable. Cuando la puerta del sótano finalmente se abrió y salí, mi cuerpo estaba débil, pero mi mente estaba más aguda que en años. Me senté en silencio en la mesa de la cocina, sorbiendo agua, dejando que la luz del sol cayera sobre mi rostro. Se habían ido de vacaciones, riendo en algún lugar bajo palmeras, mientras yo me sentaba en el silencio de la casa que construí. Y fue en ese silencio donde la verdad regresó a mí, una verdad que casi había olvidado. La casa era mía, legalmente, totalmente, completamente mía. Durante todos los años que viví con ellos, me había convencido de que la casa le pertenecía a la familia. Me dije a mí mismo que se la había dado a mi hijo, que este era su hogar ahora, su techo, su vida. Pero el papeleo contaba una historia diferente. Nunca la había cedido, nunca había transferido la escritura. Cada factura de impuestos todavía llegaba a mi nombre. Cada documento legal todavía me incluía como el dueño. A los ojos de la ley,
Esta no era la casa de mi hijo. Era mía. La idea me golpeó como un rayo. Mientras estaba en el sótano, humillado y tratado como basura, me di cuenta de que había estado aferrándome al poder todo el tiempo. Mi hijo pensó que podía encerrarme, silenciarme, borrarme, pero había olvidado el único hecho que importaba: las paredes a su alrededor, el techo sobre él, el suelo debajo de él. Todo era mío. No solo lo construí con mis manos, era mi propiedad en papel. Y esa verdad lo cambió todo. Pensé en los años que trabajé tiempo extra para comprar este terreno. Pensé en cómo cargué ladrillos, cómo corté madera, cómo cableé las luces. Pensé en cómo firmé el primer documento hipotecario con manos temblorosas, inseguro de si podría pagar las cuotas. Pensé en cómo pagué cada factura a tiempo, sin faltar a ninguna, asegurándome de que la casa estuviera siempre segura. Mi hijo había vivido aquí toda su vida, pero nunca pagó por ella. Nunca se rompió la espalda por ella. Nunca sacrificó una sola cosa para hacerla estar en pie. No era su casa. Nunca lo había sido. Esa verdad me llenó de poder. Ya no me veía como el anciano encerrado en el sótano. Me veía como el dueño legítimo que había sido tratado como un intruso en su propia casa. Mi hijo había olvidado la ley, pero yo no. Mi hijo había olvidado quién construyó este lugar, pero yo lo recordaba. Pensó que podía encerrarme y disfrutar del lujo que yo le proporcioné, pero estaba viviendo tiempo prestado. Fui al cajón donde guardaba los papeles importantes. Mis dedos temblaron ligeramente mientras sacaba la carpeta con la escritura, los documentos de impuestos, las facturas a mi nombre. Los extendí sobre la mesa uno por uno, mirándolos como si fueran armas. Y en cierto modo, lo eran. Estos papeles eran más fuertes que cualquier cerradura que pudiera poner en esa puerta del sótano. Estos papeles eran más agudos que sus insultos, más fuertes que sus risas. Eran la prueba de que la casa era mía para hacer con ella lo que me placiera. Por un momento, casi me reí. Todas esas veces que me dijo que estorbaba. Todas esas veces que me trató como a un huésped. Todas esas veces que olvidó que cada pared fue construida con mis manos. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba parado en un terreno que podría desaparecer debajo de él, con una sola firma. Esa era la verdad olvidada. Mientras miraba alrededor de la casa, los recuerdos me invadieron. Vi la abolladura en la pared donde mi hijo pateó una pelota de fútbol cuando tenía 10 años. Vi el rasguño en el pasamanos de la escalera de cuando subí muebles yo solo. Vi la mesa de la cocina gastada por años de comidas. Cada rincón llevaba historia, pero la historia no borra la propiedad. Cuanto más miraba, más claro se volvía. Si pudo encerrarme en el sótano sin pensarlo, no merecía vivir aquí. Me recosté en mi silla y me susurré: esta sigue siendo mi casa. Decirlo en voz alta lo hizo real. El enojo en mi pecho se endureció en resolución. Me di cuenta de que no necesitaba discutir con él. No necesitaba exigir respeto con palabras. Podía recuperar todo lo que él creía que era suyo. No mañana, no más tarde, ahora. La humillación del sótano había quemado mi paciencia. La tristeza se había convertido en fuego. Y ahora, armado con la verdad de la propiedad, sabía exactamente lo que iba a hacer. No solo iba a recuperar mi dignidad, iba a recuperar mi casa. Y cuando mi hijo regresara de sus vacaciones, se enteraría de la verdad de la manera más dura posible. En el momento en que me di cuenta de que la casa todavía era mía, supe que no podía perder tiempo. Mi hijo pensó que me había silenciado al encerrarme, pero yo le respondería con mi propio silencio, un silencio lleno de acción. No grité. No le escribí una carta. Ni siquiera esperé a que regresara. Simplemente cogí el teléfono. Mis manos, todavía ásperas por décadas de trabajo, marcaron un número que no había llamado en años. Mi viejo amigo, un agente de bienes raíces que conocía desde los días en que compré la tierra por primera vez. Cuando contestó, su voz era firme, profesional. «Dígame». «Soy yo», dije, mi voz tranquila,
más aguda de lo que había sido en mucho tiempo. Quiero vender mi casa. Inmediatamente. Hubo una pausa al otro lado. ¿Está seguro?, preguntó. Esa casa es su vida. Usted la construyó. Cerré los ojos por un momento, recordando el sótano, el pan duro, el sonido del candado haciendo clic detrás de mí. Mi mandíbula se apretó. Nunca he estado más seguro, respondí. Encuéntreme compradores, quiero efectivo y lo quiero rápido. Él no discutió más. Me conocía lo suficientemente bien como para escuchar el hierro en mi voz. Está bien, dijo. Conozco gente que estará interesada, inversores. Pagan rápido. Si sus documentos están en orden, podemos movernos rápido. Mis documentos están en orden, le dije con firmeza. Nunca firmé nada para cederla. La llamada terminó y una extraña calma me invadió. Por primera vez en años. No estaba esperando a nadie más. No estaba rogando por respeto. No estaba aferrándome a un hijo que me veía como nada. Estaba tomando el control, en silencio, eficientemente. Esa misma tarde el agente llegó a la casa. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde mi hijo una vez se burló de mí por ser lento, y extendimos los papeles sobre su superficie. La escritura, los documentos de impuestos, mi identificación, todo estaba limpio, innegable, irrefutable. Él asintió mientras los revisaba. Esta casa es suya, sin duda, dijo. Legalmente, su hijo no tiene derechos aquí. Si quiere vender, nada puede detenerlo. Esas palabras me llenaron de satisfacción. Durante años me habían tratado como una carga bajo este techo, pero en papel. Yo seguía siendo el amo de él. Mi hijo lo había olvidado, pero la ley no. El agente hizo algunas llamadas justo en ese momento. Me senté en silencio, bebiendo mi té, escuchando mientras hablaba con posibles compradores. En cuestión de horas, se organizaron las visitas. Los inversores querían ver la propiedad y no les importaba que la familia actual que vivía allí estuviera de vacaciones. El dinero habla más fuerte que cualquier otra cosa. Durante los siguientes días, acompañé a extraños por la casa. Les mostré la estructura, el patio, el sótano donde me habían encerrado. No les conté esa parte, por supuesto, pero toqué las paredes al pasar, sabiendo que pronto ya no pertenecerían a mi hijo. Cada paso que di con esos compradores se sintió como si estuviera recuperando algo. No era impotente, no era una víctima. Yo era un hombre que convertía la humillación en venganza con cada firma y cada apretón de manos. Una noche, después de la última visita, me senté solo en la sala. Miré las fotos en la pared, retratos familiares, rostros sonrientes, todos pretendiendo ser lo que no éramos. Ya no sentía tristeza, no sentía culpa, sentí determinación. Me susurré. Él me encerró en el sótano. Yo lo dejaré fuera de todo. El agente regresó al día siguiente con una oferta. Pago total en efectivo, sin condiciones. Cierre en menos de una semana. Era más dinero del que jamás imaginé tener en mi vida. No dudé. Asentí. Tómala, dije. Hazlo definitivo. Nos dimos la mano y sentí que el fuego dentro de mí se enfriaba hasta convertirse en algo constante. Esto ya no era rabia, esto era justicia. Mi hijo pensó que me había enterrado en la oscuridad, pero solo me había dado la claridad para actuar. Ahora, con una sola llamada telefónica, había puesto en marcha el fin de su arrogancia. Mientras el papeleo avanzaba, pensé en el momento en que regresarían de sus vacaciones. Entrarían en el camino de entrada, sonriendo, relajados, bronceados por el sol. Abrirían la puerta principal, esperando que su vida fuera exactamente como la dejaron. Pero en cambio, encontrarían extraños adentro. Sus muebles se habrían ido. Su hogar ya no sería suyo. Gritarían, entrarían en pánico, me llamarían. Pero sería demasiado tarde. La casa ya no les pertenecería. La casa ya no me pertenecería. Pertenecería a otra persona por completo. Y cuando mi hijo preguntara, ¿cómo pudiste hacer esto?, mi respuesta sería simple. De la misma manera que pudiste encerrarme en el sótano.
La venta se movió más rápido de lo que esperaba. Una vez que el agente confirmó al comprador, todo se desarrolló con precisión. Se redactaron papeles, se imprimieron contratos, se programaron firmas. Lo observé todo desde mi silla en la mesa de la cocina. La misma mesa donde una vez me sentí invisible, y ahora era el centro de mi poder. Cada documento que aparecía frente a mí se sentía como un clavo sellando el destino de mi hijo. No dudé. No lo pensé 2 veces. Firmé cada página con mano firme. Cada trazo de tinta más fuerte que el clic del candado que él una vez giró sobre mí en el sótano. En menos de una semana, el trato se cerró. La propiedad en la que había derramado décadas de sudor ya no estaba en manos de mi hijo. No es que alguna vez lo estuviera realmente. Los nuevos compradores transfirieron el pago completo a mi cuenta, una suma enorme más grande que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Los números brillaron en el extracto bancario como prueba de mi venganza. Durante años, había vivido en silencio, comiendo comidas modestas, usando ropa gastada, pensando que mi papel era solo proveer para los demás. Ahora, por primera vez, tenía la recompensa completa de mi trabajo en mis propias manos. El abogado que manejaba la venta lo confirmó todo claramente. Su hijo no tiene reclamo legal, me dijo con firmeza. La casa siempre fue suya y usted tenía todo el derecho de vender. No hay nada que él pueda hacer. Escuchar eso hizo que la victoria fuera aún más dulce. Durante años, me habían dicho que era débil, inútil, obsoleto. Sin embargo, aquí estaba yo, respaldado por la ley, respaldado por el dinero, respaldado por la justicia. Mi hijo pensó que tenía poder porque tenía la llave de un candado, pero yo tenía la escritura, y la escritura es lo que realmente importaba. Caminé por la casa por última vez después de firmar los papeles finales. Las habitaciones estaban tranquilas, despojadas de calidez. Las paredes llevaban recuerdos, risas de cuando mi hijo era joven, ecos de cenas familiares, pasos de niños corriendo. Pero esos recuerdos se sentían distantes ahora, casi extraños. Esta casa ya no era un hogar. Se había convertido en un lugar de traición, de humillación, de dolor. Venderla no me rompió, me liberó. Toqué el umbral suavemente, no con tristeza, sino con finalidad. Ya no eres mi prisión, susurré. Los compradores no perdieron tiempo. En cuestión de días, llegaron los de la mudanza. Se sacaron muebles, se apilaron cajas, se vaciaron habitaciones. Empaqué solo una maleta para mí, el resto lo dejé atrás. No me importaba lo que sucediera con las sillas del comedor o el viejo sofá. No me importaban las fotos familiares que todavía colgaban en la pared. Que mi hijo regresara para encontrar las desaparecidas. Que viera a extraños comiendo en su cocina. Extraños durmiendo en su dormitorio. Extraños caminando por sus pisos. Ese sería mi mensaje para él, más fuerte que cualquier palabra. El día en que se selló y registró la venta, me paré afuera de la casa, mirándola desde el patio. Las ventanas reflejaban el cielo, tranquilo y ordinario, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Esa casa ya no le pertenecía a él, ya no me pertenecía a mí. Pertenecía a personas que la veían como una propiedad, no como una prisión. Y yo me alegré, porque la casa que una vez tuvo orgullo se había convertido en un símbolo de falta de respeto. Venderla no fue solo venganza, fue una limpieza. Cuando inicié sesión en mi cuenta bancaria y vi el dinero allí, toda una vida de sacrificio de repente se sintió justificada. Mi hijo ya no podía burlarse de mí, ya no podía encerrarme, ya no podía vivir a mis espaldas. La cadena se había roto y yo fui quien la rompió. No celebré con champaña, no grité. Simplemente me senté en silencio, dejando que la realidad se asimilara. La arrogancia de mi hijo había sido borrada con unos pocos trazos de mi pluma. Su poder sobre mí se había ido. La belleza de todo fue su simplicidad. Él había intentado reducirme a nada con un candado y un sótano. Yo lo reduje a nada con documentos y firmas. Mi venganza fue silenciosa, legal, limpia.
No habría peleas en la corte, ni argumentos que ganar, ni lagunas legales que explotar. Estaba hecho, irreversible, permanente. Mi humillación había sido lavada con tinta. Pensé en su rostro cuando regresara de las vacaciones. Saldría del auto, llevaría su equipaje al porche delantero, deslizaría la llave en la cerradura y nada pasaría. La cerradura no giraría. La casa no se abriría. Extraños lo saludarían, no su padre. Miraría a su alrededor con incredulidad. La confusión se convertiría en horror, y luego se daría cuenta de la verdad. Mientras él estaba en la playa bebiendo, el suelo bajo él había sido vendido. Sus vacaciones terminarían en ruinas. Mientras me sentaba con la escritura firmada en mi mano, un pensamiento permaneció en mi mente. Pensó que yo era impotente, pero olvidó quién construyó esta casa. Olvidó de quién era el nombre en los papeles. Olvidó quién soy. Y ahora, nunca volvería a olvidar. Una vez que la venta fue definitiva y el dinero estuvo seguro en mi cuenta, supe que era tiempo de irme. No había razón para quedarme ni un día más en el lugar que se había convertido en mi jaula. Los de la mudanza ya habían limpiado la mayor parte de la casa para los nuevos dueños. Las cajas apiladas contra las paredes me recordaron que mi tiempo aquí había terminado. No sentí tristeza, no sentí miedo, sentí libertad. Durante décadas, esta casa había sido mi orgullo. Luego se convirtió en mi prisión. Ahora, no era ninguna de las dos, era solo propiedad, y ya no le pertenecía a mi hijo. Ese pensamiento me dio paz. Empaqué ligero, solo una maleta, algo de ropa, algunos papeles personales, y pequeños recuerdos que solo me importaban a mí. No me llevé muebles, no me llevé platos, no me llevé nada que me atara a los años de humillación que había soportado. Que mi hijo regresara y no encontrara nada mío. Que las paredes resonaran con vacío cuando me buscara. Quería que la casa hablara por mí en silencio. Sin nota, sin explicación, solo ausencia. El vacío mismo sería mi mensaje final para él. En mi última mañana allí, me paré en el sótano una vez más. El mismo sótano donde me había encerrado como a un animal. Pasé la mano por la fría pared de cemento. Los recuerdos estaban frescos. El pan duro, el agua metálica, el sonido del candado. Por un momento, el enojo se encendió dentro de mí de nuevo. Pero luego sonreí. Este sótano ya no tenía poder sobre mí. Ya no era una prisión. Era solo una habitación en la casa de otra persona. Y ese cambio, saber que ya no era mío ni de él, fue el mayor alivio de todos. Subí las escaleras, apagué las luces y cerré la puerta principal detrás de mí. Era la última vez que tendría esa llave. No me la quedé. La coloqué en el mostrador de la cocina antes de irme, dejando que los nuevos dueños decidieran qué hacer con ella. La llave ya no era mía, y no la quería. La casa ya me había quitado demasiado, y yo había dado mi respuesta vendiéndola. Caminando por la calle con mi maleta en la mano, me sentí más ligero que en años. Yo no era un anciano que estaba siendo escondido. No era una carga para nadie. Era libre. La parada de autobús no estaba lejos. Y mientras me sentaba en el banco esperando, pensé en mi hijo. En ese mismo momento, probablemente estaba sentado bajo el sol en una playa, bebiendo y riendo, pensando que su padre estaba encerrado en el sótano esperando su regreso. Él pensó que había ganado. Pensó que me había puesto en mi lugar. Pero cuando regresara, se encontraría excluido de todo lo que creía que era suyo. El sótano que una vez me retuvo ahora solo contendría los muebles de extraños. La cocina que una vez me ignoró, ahora alimentaría a una nueva familia. La sala donde se burló de mí resonaría con diferentes voces, y se daría cuenta de que había perdido todo mientras yo me había marchado en silencio. No dejé una dirección de reenvío. No dejé un número de teléfono. No le dije a nadie a dónde iba. No merecían saberlo. Mi partida no fue solo de la casa, fue de las cadenas de falta de respeto que me habían retenido durante años. Mi hijo me había obligado a guardar silencio, pero ahora mi silencio era mi arma.
Regresaría para no encontrar padre, ni casa, ni explicación, solo ausencia. El autobús llegó y subí a bordo, sentándome junto a la ventana. Mientras el autobús se alejaba, miré hacia atrás a la casa por última vez. El porche, las ventanas, el techo. Todo se desvaneció en la distancia. Y con cada kilómetro sentí que mi enojo se calmaba. Mi venganza ya estaba hecha. Mi partida no fue un escape, fue una marcha de victoria. Las consecuencias llegaron exactamente como lo imaginé. Mi hijo y su familia regresaron de sus vacaciones una semana después, equipaje en mano, quemados por el sol, riendo, esperando volver a la misma vida que habían dejado. Su coche entró en el camino de entrada, pero el primer shock llegó cuando vieron otros coches ya aparcados allí. El patio delantero, que una vez fue suyo, ahora estaba lleno de cajas que llevaban extraños. Los de la mudanza entraban y salían libremente, descargando muebles para los nuevos dueños. Mi hijo se quedó congelado. Su sonrisa se desvaneció. A su esposa se le cayó la mandíbula. Los niños parecían confundidos. Nada era como esperaban. Él se dirigió furioso al porche delantero, con su llave en mano, listo para abrir la puerta. Pero cuando la introdujo en la cerradura, no giró. Lo intentó de nuevo, más fuerte esta vez, girando, forzando, como si la pura rabia hiciera que la puerta le obedeciera. Pero la casa ya no le pertenecía. La cerradura había sido cambiada. La llave que una vez le dio poder ahora no valía nada. Golpeó la puerta, exigiendo que lo dejaran entrar, su voz subiendo en pánico. Y entonces apareció el nuevo dueño, tranquilo, sereno, sosteniendo la escritura. «Esta es mi casa ahora», le dijo el hombre rotundamente. «Necesita irse de la propiedad». El rostro de mi hijo se puso rojo de incredulidad. «¿De qué está hablando?» «Este es mi hogar, mi familia vive aquí». Su voz se quebró mientras los vecinos se asomaban por sus ventanas, observando la escena. Pero la verdad era innegable. Los extraños dentro, los camiones de mudanza afuera, las nuevas cerraduras en las puertas, todo gritaba lo que él no quería creer. La casa se había ido. Inmediatamente tomó su teléfono y me llamó. Su voz temblaba de rabia cuando contesté. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? La casa se ha ido, no puedes hacerme esto». Sus palabras se derramaron en pánico, una mezcla de enojo y miedo. Pero yo no le grité, no le expliqué. Simplemente dije, la casa nunca fue tuya, era mía, y ahora ya no lo es. Luego colgué. Dejó mensaje tras mensaje de voz, su enojo creciendo más fuerte cada vez. Me llamó traidor, ladrón, viejo cruel. Rogó, amenazó, lloró, pero nunca volví a contestar. Cada mensaje era una prueba de que finalmente entendía lo que significaba perder el control. Una vez me había encerrado en silencio y ahora le devolví el silencio. Era la única respuesta que merecía. Su esposa también intentó llamar, su tono más agudo, lleno de furia. Gritó por el teléfono sobre cómo yo había arruinado sus vidas, cómo sufrirían los niños, cómo no tenían a dónde ir. Pero recordé cómo me miraba como a basura, cómo ponía los ojos en blanco cuando entraba en la habitación, cómo me trataba como si fuera invisible en mi propia casa. Su sufrimiento no me conmovió. Habían sembrado las semillas de la crueldad durante años, y ahora estaban cosechando la cosecha. Los vecinos susurraron sobre ello durante semanas. Algunos dijeron que fui demasiado lejos. Otros admiraron en silencio lo que había hecho. A la gente le encanta el chisme, pero ninguno de ellos realmente entendía lo que se sentía al ser encerrado en un sótano por tu propio hijo, tratado como menos que humano. Solo yo conocía ese dolor. Solo yo conocía el fuego que había encendido en mí. Vender la casa no fue solo venganza, fue supervivencia, fue recuperar la dignidad. Mi hijo intentó luchar legalmente, pero la ley fue clara. La escritura siempre había estado a mi nombre. La venta fue legítima. Su abogado le dijo sin rodeos que no había nada que hacer. Cada puerta que intentó abrir se cerró de golpe en su cara.
Por primera vez se sintió impotente. Por primera vez supo lo que yo había sentido en ese sótano, atrapado, humillado, derrotado. Escuché más tarde que se vieron obligados a alquilar un apartamento pequeño, sin patio, sin porche, sin habitaciones amplias, solo paredes estrechas y el recordatorio constante de lo que habían perdido. Mi nieto, que una vez se rió de mí por ser lento, ahora compartía una habitación con su hermana porque no había suficiente espacio. Mi nuera, que una vez se burló de mí por estorbar, ahora se quejaba de vivir en el edificio de otra persona. Y mi hijo, el hombre que una vez me encerró debajo de la casa que construí, ahora pagaba alquiler a un extraño todos los meses. La ironía era perfecta. No me regodeé públicamente. No me paré en un tejado a declarar mi victoria. Mi venganza fue silenciosa, invisible, pero vivía en cada una de sus incomodidades, cada uno de sus remordimientos, cada momento en que se daban cuenta de que habían destruido al único hombre que les había dado todo. Las consecuencias no fueron solo sobre su caída. Se trataron de mi libertad. Ya no vivía bajo su control. Ya no soportaba sus insultos. Ya no me sentía como un prisionero en la casa que construí. Tenía dinero en el banco, opciones en mis manos y dignidad en mi corazón. Por primera vez en años, era verdaderamente libre. La justicia no vino a mí en forma de gritos, ni en forma de tribunales, ni a través de ruegos de disculpas. La justicia llegó el día que salí de esa casa con mi maleta y nunca miré hacia atrás. Durante décadas, pensé que mi propósito era proveer para mi hijo. Seguir dando incluso cuando no me quedaba nada para mí. Pensé que el respeto sería la recompensa natural por el sacrificio, pero aprendí la verdad en el lugar más oscuro, el sótano. El respeto no se devuelve solo porque te lo ganaste. Si la gente te pierde el respeto, debes recuperarlo tú mismo. Y eso es lo que hice. El dinero de la venta me dio una nueva vida. No lo desperdicié en lujos. Lo usé para comprar un apartamento pequeño en la costa. No era extravagante, pero era mío. Nadie podía encerrarme allí. Nadie podía decirme que estorbaba. Me despertaba todas las mañanas con el sonido de las olas y el olor a sal en el aire. Me senté en el balcón con mi cafecito, viendo el amanecer, y sentí algo que no había sentido en años. Paz. Paz real. No silencio forzado sobre mí, sino silencio que elegí. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a gastar dinero en mí mismo. Compré ropa cómoda. Reemplacé mi vieja silla gastada por una que no me doliera la espalda. Fui a restaurantes cuando me apetecía. Pedí la comida que quería y la disfruté sin culpa. Cada bocado sabía a libertad. Cada dólar que gasté me recordó que había recuperado el control de mi vida. Mientras tanto, mi hijo luchaba. No necesitaba verlo para saberlo. Sabía que su orgullo no sobreviviría a la pérdida de esa casa. Sabía que las paredes de ese apartamento que alquiló se cerrarían sobre él. Sabía que cada pago de alquiler le recordaría lo que perdió y quién se lo quitó. El hombre que me encerró en un sótano viviría el resto de su vida, sabiendo que yo lo había excluido de su futuro. Esa fue mi justicia. No me importaba si el mundo me juzgaba por ello. La gente puede decir que fui duro, implacable, incluso cruel. Pero ellos no fueron los que estuvieron encerrados en un sótano por su propio hijo, tratados como un pedazo de basura en su propio hogar. No escucharon el clic del candado. No comieron pan duro en la oscuridad. No sintieron la humillación de ser escondidos por el mismo hijo por el que sacrificaron todo. Yo lo viví, y solo yo sé cuán pesado era ese peso. Ahora, cuando camino por la orilla y veo chocar las olas, pienso en ese sótano, pienso en esa cerradura, y sonrío porque convertí esa humillación en poder. Mi hijo pensó que me había roto, pero al final, yo lo rompí sin levantar la mano, sin gritos, sin peleas, solo una llamada telefónica, una firma, una venta. Mi único pensamiento final es que él me encerró en el sótano. Yo lo dejé fuera del futuro.